La paternidad es un viaje que nos permite conocer el corazón de Dios para el bien de nosotros y nuestros hijos. Seamos papás y mamás interesados en disfrutar y aprovechar la maravillosa oportunidad de criar a nuestros hijos. La paternidad requiere de creatividad, planificación, amor e intencionalidad. Hagamos de nuestro día a día una aventura. Seamos intencionales. Cumplamos el propósito que Dios nos ha dado como padres, ya que Él nos ha dado la oportunidad de ser la influencia más grande sobre la vida de nuestros hijos. Nuestro fin no es tener hijos, sino es el inicio de este viaje. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y para comenzar a hablar del tema, porque algunas personas se unieron en lo que estábamos en la canción, el tema del día de hoy es un tema muy, es apasionante en el sentido de darnos cuenta que a pesar de que parecería como que no hay nada que hacer en algunos casos, o como que miramos que las cosas han cambiado tanto, nos sentimos abrumados, en Dios siempre hay esperanza. Y fíjense que al aprender ciertas herramientas que aparentemente no son cosas muy extrañas ni cosas del otro mundo, podemos generar algunos cambios que nos van a traer mucha bendición. Y para hablar acerca de identidad sexual, queremos comenzar diciendo primero que muchas veces el tema del sexo pareciera como que se limita a algunas esferas nada más, ¿verdad? Pero en realidad llega al mismo fundamento de quiénes somos. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces sentimos que es como que somos un individuo y además de todo tenemos una identidad sexual, tenemos una identidad de otro tipo, pero la identidad sexual está relacionada intrínsecamente con quiénes somos. Entonces, esas confusiones y todo lo que vamos a ver hoy, que a veces vienen a nuestra vida, se da porque es algo que, un ataque a nuestra identidad en sí, no solo a nuestra identidad sexual. La identidad sexual, por decirlo de alguna manera, es solo el reflejo de algo que está sucediendo dentro de nosotros. Y cuando nosotros hablamos de identidad sexual, queremos hablar entonces, comenzar hablando acerca de la importancia de poder fortalecer nuestra identidad como persona, porque de ahí parte absolutamente todo lo demás. Una identidad sana en el Señor va a dar como resultado una sana identidad sexual. Va más allá de ser hombre o mujer. Habla de manifestar verdadera masculinidad y verdadera feminidad. Y van a ver qué lindo es, verdaderamente cuando lo entendemos, vamos a ver que fuimos diseñados de una manera muy específica, fuimos diseñados con mucha intención e intencionalidad de parte de Dios para poder cumplir con un propósito en esta tierra. Y cuando nosotros nos confundimos y nos desviamos, es muy difícil, casi imposible, de poder tener una vida plena y abundante, porque estamos sencillamente funcionando en una identidad que no es la que Dios tenía para nosotros. Y lo que vamos a hacer en este momento es darles una pequeña introducción acerca de hablar acerca de sexualidad, ¿verdad? Hemos tenido otras oportunidades donde hemos abordado el tema de sexualidad y sexo. Hoy no es necesariamente eso, pero hubo algunas preguntas relacionadas con esto. Entonces, lo primero que tenemos que saber acerca de la sexualidad y el sexo del ser humano es que es un diseño. La sexualidad que contiene el tema del sexo es un diseño, ¿verdad? Si ustedes se van a Génesis 1:3, de hecho hay un ministerio que si a ustedes les gusta buscar en internet, se llama Respuestas desde Génesis. El pastor es Joe Owen, es muy bueno, él habla todas las respuestas que él da, las encuentra en Génesis. Génesis es el libro de los principios. Entonces, cuando queremos hablar de sexualidad y de sexo, tenemos que ir a Génesis del 1 al 3. Ahí está cómo Dios nos diseñó y es la forma en la cual nosotros debemos hablar con nuestros hijos desde el mismo momento en que ellos nacen. Una de las preguntas que nos hicieron varias veces en el cuestionario que llenaron para inscribirse es: ¿cuándo debemos hablar de sexo con nuestros hijos? Desde que están en el vientre, literalmente, desde que salen de la pancita y están en sus brazos, ese es el momento en que nosotros comenzamos a hablar de sexo. No les vamos a dar la charla, no les vamos a explicar acerca de la semillita y todo lo que uno de papá hace para explicar eso, sino vamos a comenzar a afirmar su sexualidad.
vamos a comenzar a explicarles que somos seres diferentes, los hombres y las mujeres, y vamos a hablar también de la complementariedad. Hay muchas cosas que ustedes nos van a escuchar repetir a lo largo de esta mañana, pero básicamente queremos decirles que todo lo que se refiere a la sexualidad humana está contenido en Génesis del 1 al 3. Ahí encontramos la verdad de cómo Dios diseñó, y esa es una palabra muy importante. Esto no es fortuito, no es casual, sino es un diseño. Cuando estudiamos un poquito más a profundidad y vemos reportes científicos, estudios científicos acerca de cómo el hombre y la mujer son diferentes y al mismo tiempo complementarios, a uno realmente se sorprende. Vamos a darles algunos ejemplos un poquito más adelante. Y siempre pensamos que el sexo define la identidad, pero en realidad fíjense que es al revés. Una sana identidad va a definir una sana sexualidad. Entonces tenemos que darle vuelta tal vez a este pensamiento que hemos tenido últimamente. Una sana identidad da como resultado una buena sexualidad. En cambio, generalmente escuchamos ahora que nos lo dicen al revés. Pensamos que el sexo es el que define nuestra identidad. No sé si me voy a entender, pero espero que ustedes se lleven esto, porque solo con esto hace una gran diferencia. La otra cosa es, ¿qué tanto debemos hablar de sexualidad y de sexo con nuestros hijos? Ya les dije desde cuándo, desde que nacen. ¿Y cómo lo hacemos? Constantemente. Nosotros usamos las cosas más comunes, más casuales del día a día para afirmar la sexualidad en nuestros hijos. Porque cuando ellos son seguros en su sexualidad, la parte de su sexo va a ser muy natural y muy sana. Como dice Ricky, la identidad contiene esa identidad sexual. Entonces, cuando un niño desde muy pequeño, él sabe que es hombre, que es mujer, que se parece a papá, que se parece a mamá, en el caso de un hombrecito que es diferente a mamá, esa diferenciación le da seguridad, ¿verdad? A diferencia de lo que estamos escuchando hoy, donde ya en muchos lugares se dice que no se le va a asignar al niño su sexo al nacer, cuando eso no es así. Nosotros nacemos desde el mismo momento de la concepción del ser humano, está definida ese sexo, porque está, vamos a verlo más adelante, está en sus genes, está en sus gónadas, está en su físico. Entonces no es que lo asignemos, eso ya es algo que viene contenido. Entonces es constantemente, cada oportunidad que usted tenga, si usted tiene un hijo pequeño, es, tú eres un hombrecito, te pareces a tu abuelito, te pareces a papá, te pareces a, yo no sé cuál es el muñequito que está ahora de moda, o si es mujer, les voy a decir que les decía yo a mis hijas, eres una princesa, te pareces a Dora la exploradora, ¿me entienden? O sea, es hacer esa relación. ¿Por qué? Porque los seres humanos, aprendemos como espejo. Entonces, mucho de la sexualidad la están observando y van a creer lo que nosotros como padres les digamos. Entonces, si son niños pequeños, es una constante, ¿verdad? Es hablar acerca de quién son diferentes y a quién se parecen. No significa que tenemos que tener esa charla, porque muchas veces creemos que es como que una charla a lo largo de la vida de nuestros hijos. Es eso, es algo cotidiano, normal, y tenemos que presentarlo así, como algo completamente natural y normal. Generalmente nosotros los adultos somos los que tenemos algún problema con el tema de la sexualidad, y entonces lo que hacemos es que sea como aquel tabú, ¿verdad? El que no queremos hablar, y nosotros entonces comenzamos a transmitirle sin darnos cuenta a nuestros hijos como que hay algo feo dentro del tema del sexo y la sexualidad, como que hay algo, no se puede hablar, es chuco, es privado, y por supuesto, es privado en algunos sentidos, pero la forma natural de hablarlo van a ver cómo hace que nuestros hijos comiencen a crecer con una sexualidad sana. Y lo más importante, de esa manera ellos no van a poder confundirse, porque hoy vamos a hablar un poco acerca de la importancia de entender que muchos de los problemas que comenzamos a ver tienen que ver con confusión de identidad sexual. ¿Y cómo se previene? Es eso, cuando una persona sabe que es hombre, no va a confundirse en ningún momento y decir, bueno, ¿será que yo no soy hombre o será que soy mujer? Sino que va a ser algo tan normal que cuando le pregunten, no, es que yo soy hombre, soy igual a mi papá, o yo soy mujer, soy igual a mi mamá, es algo natural. Ahora, ya escucharon ustedes la respuesta a cuándo debemos comenzar a hablar de sexo con nuestros hijos, ¿verdad? De sexualidad, desde el momento que nacen. Ahora yo les voy a decir el complemento. ¿Cuándo es el segundo mejor momento para hablar de sexo o de sexualidad con nuestros hijos? Hoy. Si no lo hemos hecho antes, es hoy. Se lo decimos con todo nuestro corazón. No vayan a creer ustedes que al oír esto ustedes digan, entonces yo ya no lo hice y no tuve la oportunidad, entonces como que ya no tengo solución. Para nada.
siempre es un buen momento para comenzar a hacer aquellas cosas que debemos hacer si no las habíamos hecho antes. Así que hoy es el día. Eso no significa que hoy usted va a llegar con sus hijos, los va a sentar y les va a decir, ¿verdad? Te voy a dar, vamos a tener hoy la charla, ¿verdad? La plática. Sino que hoy va a comenzar usted a poner en práctica algunos de los elementos que les vamos a comentar, si les son útiles, y si no, usted, esperamos que a raíz de esto, usted pueda buscar material y de esa manera comenzar a hacer lo que nos corresponde a nosotros. ¿Y por qué? Porque miren, nosotros vamos, dependiendo de la edad de nuestros hijos, vamos a ir respondiendo inquietudes en la vida de nuestros hijos. Cuando son muy pequeñitos, son inquietudes muy simples, sencillas. Conforme van creciendo, son inquietudes mucho más complejas, una vez más. Por ejemplo, nosotros tenemos que aprender a que cuando nuestros hijos nos hagan preguntas, en lugar de decirles, ya aprendimos, ¿verdad? En lugar de decirles, eso no se habla, eso es chuco, o eso. Entonces, no solo responderles inmediatamente, sino que nuestra recomendación es, hágale preguntas para saber por qué le está preguntando lo que le está preguntando. Les prometo que esto suena tan sencillo que a veces se me queda menos así como diciendo, qué obvio, les doy mi palabra, que sus respuestas van a ser mucho mejores si ustedes hicieron preguntas antes de responder. ¿Por qué? Porque a veces nosotros asumimos que nuestro hijo quiere saber algo y en realidad es algo muy sencillo. Y les voy a contar algo que algunas personas seguro ya lo han escuchado, pero en algún otro lado con nosotros, pero una vez estaba una señora y estaba preparando comida ahí en la cocina en su casa y llegó su hijita de 9 años y llegó su hija y le dice, mamá, ¿qué es virgen? Y ella cambió de colores, sintió que se le bajaba el potasio y dijo, yo siempre pensé que esta charla la íbamos a tener mi esposo y yo juntos con ella, y comenzó a loquear. Le pasaba un plato de galletas y un vaso de leche, le dijo, bueno, comencemos. Y le comenzó a hablar acerca de la virginidad. Y le habló de, o sea, biológicamente, físicamente, miren, se metió a decirle de todo con detalles, ¿verdad? Al final de la charla de 30 minutos, la niña tenía los ojos de ese tamaño, pálida, y la mamá por fin hace lo que debería haber hecho desde el principio. Le dice, ¿por qué me lo preguntas? Y le dice, es que aquí en esta botella dice aceite virgen. Entonces, la mamá casi se muere. Si hubiera podido ahorrar muchos problemas, si le hubiera preguntado desde el principio, ¿por qué me preguntas qué significa, verdad? O sea, entonces, sonará chiste, pero muchas veces hemos cometido el error y tal vez ni cuenta nos dimos porque les dimos una respuesta a nuestros hijos solo hicieron así, se fueron y no era lo que querían saber en ese momento. Las preguntas nos ayudan, uno, a entender qué están escuchando y de dónde están escuchando. Hay un grado de curiosidad normal en la vida de un ser humano. Por ejemplo, si un niño, hombrecito, ve a su mamá que se está cambiando y nota que no tiene los mismos rasgos físicos que él, le va a preguntar, mamá, ¿y por qué tú no tienes lo que yo tengo? ¿Verdad? Eso es una curiosidad normal, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a conocer que existe curiosidad, tenemos que ser nosotros los que respondamos. Algo que hemos encontrado y escuchamos a alguien hablar de esto es que los papás podemos ser la primera referencia, bueno, debemos de ser la primera referencia en la mente de nuestros hijos para todos los temas, política, religión, estudios, educación y sexualidad, para que cuando nuestros hijos oigan algo diferente afuera, ellos puedan hacer referencia a lo que papá me dijo, a lo que mamá me dijo. Entonces, es muy importante, eso se llama la ley de la primera mención. Si usted es muy teológico, eso se llama la ley de la primera mención y funciona también con los seres humanos. Nosotros usamos como referencia y como línea base aquel concepto que escuchamos en casa. Entonces, por eso es importante y por primera vez. Todo lo que nosotros escuchemos por primera vez, fíjense, va a quedar sembrado en nosotros. Entonces, todo el resto de cosas que oigamos, siempre, por decirlo de alguna manera, se va a filtrar a través de esa primera mención. Por eso es que es ideal que seamos nosotros los que les presentemos a nuestros hijos la verdad en cuanto a la sexualidad, porque así nos aseguramos que aunque venga alguien más, o ahora sabemos, ¿verdad?, a través del internet o cualquier otra cosa, que pueda venir a hablarles de sexualidad, nuestros hijos van a filtrarlo a través de lo que nosotros le dijimos. Y lo bueno es que aunque sientan curiosidad, tal vez van a llegar con nosotros a decirnos, mira, tú me dijiste tal cosa y ahora escuché eso, y nos da la oportunidad una vez más
de poder sembrar lo que está en ellos. Y miren, este tema de la sexualidad, esperamos que ustedes lo tomen así de natural como estamos tratando de decírselos, porque es más natural de lo que nos imaginamos. Y la prevención, y con mucho respeto voy a decir, y la corrección, digamos, en este sentido, es casi tan fácil como se escucha. No, dependiendo hasta dónde ha llegado, no es simple, pero es más natural de lo que nos imaginamos. Les vamos a contar un ejemplo, por ejemplo. Para poner un ejemplo, digamos, nosotros tenemos 3 hijos, nuestro hijo mayor es hombre. Y entonces Ricardo, cuando nació, lógicamente pasaba más tiempo con Evelyn. Entonces se mantenía aquí en la casa, Evelyn pues atendía a nuestro hijo. Y entonces, ni modo, veía que Evelyn, por ejemplo, se maquillaba, se ponía lipstick, se ponía tacones. Entonces, por imitación y asociación, nuestro hijo le gustaba sentarse con Evelyn, entonces quería, pues lógicamente, si mira que mamá se pinta los labios, quiere hacer lo mismo. Y si mamá se pone tacones, ustedes han visto a los niños cuando se quieren poner los zapatos de los papás, se ponían tacones. Entonces, la forma natural es la que nos va a ayudar a nosotros a poder encauzar la sexualidad siempre en nuestros hijos. ¿Qué pasa si yo hubiera llegado y le digo, ¿cómo vas a creer que te vas a pintar los labios siendo un chiquitito? Y decirle, es que sos un afeminado, y comenzamos nosotros, no, nuestro hijo definitivamente tiene problemas. Él no es hombrecito, sino que, y nosotros comenzamos a hacer un gran tema al respecto. Cuando la forma normal y natural es llegar y decirle, sí, mamá se pinta los labios porque es mujer. Mamá usa tacones porque es mujer. Nosotros los hombres, y fíjense que entonces comencé yo con mi hijo a echarle, como yo me rasuraba, entonces me gustaba llevármelo conmigo, yo le ponía hasta espuma de afeitar, ¿verdad? Y por supuesto, no con la rasuradora, pero hacía yo como que lo rasuraba y le decía, así nos rasuramos nosotros los hombres. Miren, y a él le fascinaba, se ponía mis botas. Entonces, no significa que nuestros hijos tengan un problema, y lo digo entre comillas, o una inclinación, sino que lo que están haciendo es un acto reflejo. Yo veo que se hace, yo quiero hacerlo. Entonces nosotros entramos y los encauzamos. Es así de sencillo. ¿Por qué les decimos esto? Porque tristemente ahora nos topamos con muchos casos en los que el hijo hace algo parecido, y como no se tiene conocimiento, entonces, sí, fíjate que mi hijo es afeminado, mi hijo nació homosexual, mi hijo nació con tendencias. Entonces les contamos esto para que sepan ustedes que no tiene absolutamente nada que ver, es sencillamente un acto reflejo. Otra cosa importante de hablar antes de comenzar con el tema propiamente de identidad, es que tenemos que saber que la pornografía está buscando a nuestros hijos. Esto ya no es si van a ver pornografía o no. La pregunta es cuándo la van a ver. Hay estudios que indican que para los 14 años, el 80% de los jóvenes ya han sido expuestos a contenido pornográfico. La edad más temprana que se está identificando que están expuestos a pornografía pueden ser incluso 6 años. Entonces tenemos que estar muy conscientes que la pornografía está buscando a nuestros hijos, y la pornografía es una desviación de la sexualidad. Nosotros no fuimos diseñados para ver en pantalla actos sexuales, no fuimos diseñados para ver temas incluso brutales en el contenido de pantalla, y eso daña la sexualidad del ser humano. Puede ser placentero por un periodo de tiempo, pero es muy dañino. O sea, ahora estudios sobre eso, ya la pornografía tiene unos 60 años de estar o más 70 años de estar ya pública y accesible en Estados Unidos primero, y cada vez más, ¿verdad? Hay un documental de Josh McDowell que se llama A un clic de distancia. Si ustedes lo quieren buscar en internet, ahí lo van a encontrar. Es un poquito antiguo porque creo que es del 2006, pero es lo que es. Estamos a un clic de eso, ¿verdad? Nuestros hijos están expuestos y la pornografía los está buscando, y eso lo que quiere hacer es deformar el concepto de la sexualidad sana, ¿verdad? Entonces, esto es como la introducción. Nos tomamos un poquito de tiempo, pero queríamos hacer esto antes de hablarles porque hubo algunas preguntas que tenían que ver con cuándo, con cómo lo hacemos, y pues esa es la idea de darles esta introducción. Si me hicieran así para saber si ya están viendo la pantalla, se los agradezco. Ok, buenísimo. Entonces, vamos a arrancar
propiamente con el tema de hoy. Si hay preguntas, como les dijimos, pueden escribirlas en el chat. Si quieren hacerlas en privado, pueden dirigirlas al participante Papás a Prueba de Todo. Ahí Sofía es quien nos va a estar recaudando las preguntas y las vamos a tratar de responder en lo posible al final del tema. Entonces, si querés. Así que, como les comentamos desde el principio, vamos a hablar hoy no solo de identidad sexual, sino que queremos hablar acerca de identidad. Porque si nosotros logramos entender y fortalecer la identidad en nosotros y en nuestros hijos, eso va a corregir, por decir de alguna manera, todo lo demás. Ya dijimos, no es como que podamos tener una identidad sana y tener una confusión de identidad sexual, sino que lo que significa es que al tener una confusión en el área de la identidad sexual, es que nosotros tenemos una confusión en nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Son preguntas aquellas existenciales que suenan así como muy filosóficas, pero que en realidad son muy necesarias de responder. Y es algo que tenemos que tratar con nuestros hijos, porque el tema de la identidad es el todo de la persona, porque responde a su pasado, a su presente y a su futuro. Si lo vemos desde esa perspectiva, entonces vamos a darnos cuenta de lo importante que es que tengamos una identidad sana. ¿Por qué? Porque va a determinar no solo nuestro presente, sino que va a determinar nuestro futuro. Estamos hablando de algo que va a trascender al tiempo que estamos viviendo. Va a trascender en cuanto a nuestras relaciones de aquí en adelante, en cuanto a si vamos o no vamos a casarnos, vamos o no vamos a tener hijos, vamos o no a un montón de cosas. Entonces, entender que la identidad es el todo de la persona. Y cuando hablamos de identidad, tenemos que saber que esto es un asunto clave en la historia del ser humano y en la teología. Me gustó porque hubo varias personas que en las preguntas pusieron ¿de dónde, cuál es el sustento bíblico? Y está bien, o sea, esa es la idea, ¿verdad? No queremos aquí que ustedes sientan como que no hay de dónde la Biblia nos lo habla. De hecho, la identidad está clara. Desde el mismo momento en que Dios pone al hombre, crea al hombre a su imagen y semejanza, le está hablando de identidad, ¿verdad? Mientras permanecieron Adán y Eva en la cobertura y obediencia de Dios, todo estaba claro para el hombre y la mujer. Ellos sabían en dónde estaban, qué iba a pasar en el futuro, sabían qué pasaba todos los días, era recurrente la interacción que tenían con Dios, pero como se menciona, bajo el pecado y expulsados del huerto, se convirtieron en errantes y pasaron toda su vida en búsqueda incesante de su identidad perdida. O sea, la respuesta a la falta de identidad es esa ruptura de relación con Dios. Cuando Adán y Eva pecan, como nosotros, ¿verdad? Nosotros heredamos ese pecado que no es el pecado sexual. De una vez aprovecho a decirlo, ¿verdad? Hay una corriente religiosa que nos dice que el sexo es el pecado, ¿no? Si ustedes leen detenidamente Génesis del 1 al 3, la sexualidad ya existía antes del pecado, o sea, no es, y de hecho dice que cuando hizo al hombre y a la mujer, dice que fue muy bueno, ¿verdad? O sea, no hay nada ahí que implique que el sexo es malo o negativo. De hecho, fuimos a una conferencia donde nos hicieron gritar a todo pulmón, el sexo es bueno. ¿Por qué? Porque fue creado por Dios. Entonces, realmente lo que se perdió y el pecado realmente en el Edén fue cuando quiso separar, Adán y Eva quisieron separar su identidad de su creador. Entonces fueron errantes y es lo que les decía Ricky. Hay estudios y si usted habla con un filósofo, le va a decir que las 3 preguntas que todos los seres humanos nos hacemos es ¿de dónde venimos? ¿En dónde estamos? ¿O quiénes somos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿O cuál es nuestro propósito? Y eso se perdió ahí. Y esto es revelado también en la vida de Jesús. Si ustedes ven la vida de Jesús, desde el mismo momento en que él comienza el ministerio, el enemigo trata de atacar su identidad. ¿Se recuerdan cuando fue llevado al desierto por el Espíritu Santo? Las frases del enemigo comenzaban siempre para tentarlo, eran, si eres el Hijo de Dios. Ahí estaba atacando su identidad. Entonces, todo este movimiento de ideología de género, toda esta distorsión que hay alrededor de la sexualidad que afecta a nuestros hijos, tiene que ver mucho con su identidad. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? En caso que tenemos hijos pequeños, necesitamos invertir mucho en la identidad de ellos, hablarles de dónde vienen, hablarles de cómo fueron engendrados, cómo nacieron, por ejemplo, hablar de cuándo nacieron, es muy importante, cuántos les amamos, hablar de que están seguros hoy y constantemente guiarlos a tener una relación con Dios, con Jesús.
Y es eso, porque si ustedes se recuerdan, regresando ahorita a la historia que alguien les contaba de Jesús, Jesús iba a comenzar su ministerio y entonces fue a bautizarse y se recuerdan ustedes lo que sucedió. Se dice que se oyó una voz que hablaba desde los cielos y era Dios Padre hablando y dijo, tú eres mi hijo, eres amado y tu vida trae contentamiento a mi corazón. Y esas son las tres áreas en las que nosotros tenemos que estar seguros, ¿verdad? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y es eso. ¿Será que si yo hago o no hago, de todos modos me van a amar? Dios Padre estaba respondiendo esas preguntas. ¿Por qué? Porque de ahí mismo Jesús fue llevado, como él les contaba, al desierto para ser tentado por el enemigo y exactamente como es el enemigo, tratar de tentarlo en esas áreas. Entonces yo puedo imaginarme a Jesús en ese momento recordando lo que el Padre le acababa de decir cuando era, si fueras hijo de Dios, ¿verdad? Si eres, y él, soy hijo, porque mi Padre me lo acaba de decir. Pero es que si Dios te amara, no te haría pasar por esto. Dios me ama, me acaba de decir mi Padre que soy su hijo y que me ama. Y que haga lo que haga, mi vida trae contentamiento en su corazón. Sonará así como, ala, pero eso no tiene nada que ver con identidad sexual. Si nuestros hijos aprenden que son hijos, que son amados y que su vida trae contentamiento al corazón de Dios y al nuestro, van a crecer con una identidad sana. Y como ya les dijimos, aunque sus hijos tengan ahorita 18, 20, 25 años, no importa. Nunca es tarde para comenzar a decirles que son hijos, que son amados y que ellos traen contentamiento al corazón de Dios al nuestro. ¿Qué significa eso? Que tienen un diseño, que ellos fueron hechos especiales, que después de que Dios los formó, Dios literalmente rompió el molde. Miren, yo no sé si alguna vez lo han pensado, pero así en serio, porque sé que lo hemos hablado, escuchado y visto en la televisión, pero al día de hoy, ¿cuántos millones de personas hemos pasado por la faz de la Tierra? En este momento vemos 7 billones de personas, más o menos. Y nadie en esos 7 billones tiene la misma huella digital que yo tengo. O sea, creo que Dios dejó ciertas cosas muy claras, como por ejemplo, no te hice a la carrera, no creas que si te diseñé como hombre, podrías ser mujer o podrías ser algo más. Te diseñé y lo hice con intención. Si nuestros hijos pueden entender esto, ellos van a crecer con una identidad sana. Ahora, para eso tenemos que entenderlo nosotros mismos. Y puede ser que nosotros el día de hoy estemos pensando igual, pero es que, ¿para qué estoy aquí? Mejor tal vez ni hubiera nacido. ¿O será que yo no soy lo que he creído toda la vida que soy? Entonces, tenemos que aprender nosotros acerca de nuestra identidad para poder transmitírsela a nuestros hijos. De hecho, hoy se llama que estamos viviendo ya en una, no en una cultura posmodernista, sino se le llama cultura líquida. Entonces, esa cultura líquida lo que nos hace pensar es que no hay nada estable, que todo es cambiante. Entonces, esa misma estrategia que el enemigo usó en el huerto del Edén con Adán y Eva, que intentó usar con Jesús cuando estuvo en la tierra, incluso estando en la cruz, se recuerdan que le decían, uno de los ladrones le decía, si eres el hijo de Dios, bájate y sálvanos. Desde abajo la gente le gritaba, si eres el hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Entonces, ese ataque a la identidad está sucediendo hoy con cada uno de nosotros y con los más jovencitos. Y todo se difumina, o sea, la cultura hoy nos está empujando a eso, a una mezcla de identidades que no tienen precedentes. Nunca en la historia del humano había pasado esto. Ahora, ¿cuál es el objetivo final? El objetivo final es desviar al hombre de su propósito principal, que es conocer a Dios. No nos equivoquemos. En lo que busca el enemigo a través de tocar este tema de la identidad sexual de nuestros hijos es apartarlos de Dios, porque eso es lo que el enemigo quiere hacer, ¿verdad? Destruir. Y les voy a decir algo, tal vez no voy a adelantar aquí, pero todas las desviaciones sexuales, especialmente el homosexualismo y todas las desviaciones que tienen que ver con transgénero, no tienen tanto que ver con sexo como lo que tienen que ver con una relación dañada y el deseo de ser amados. Todos nacemos con esa necesidad. Entonces, cuando nosotros vemos a un hijo, a un pariente, a un amigo que está luchando con eso, realmente tenemos que ir más a fondo, porque tiene que ver menos con sexo de lo que nosotros imaginamos. Pero como nosotros no lo sabemos, inmediatamente creemos que el problema es sexual, cuando se puede corregir eso, proveyendo identidad para nuestros hijos. Muchas veces es eso, nuestro hijo podría estar buscando el amor que no ha recibido a través de una relación, pero no amor sexual, ajá, a través de una relación del mismo sexo, pero no está buscando una satisfacción sexual.
estás tratando de satisfacer una necesidad emocional, una necesidad de amor. Entonces, si lo entendemos, ¿verdad? Creo que las cosas se miran desde una perspectiva distinta. Ahora, como ya hablamos de lo importante que es tener esa identidad clara, vamos a darnos cuenta por qué la Biblia nos lo pone muy sencillo y nos dice que nosotros podemos nacer hombre o mujer, ¿o no? Desde el principio Evelyn ya les dijo, o sea, regresen siempre a Génesis. En el principio Dios creó al hombre y a la mujer. O sea, biológicamente nosotros tenemos dos opciones, XX o XY. No hay más de ahí. Entonces, por eso es que para poder tratar de confundirnos, ya no se usa el término sexo, porque ahí tendrían solo dos opciones, sino que se introduce el término género. ¿Por qué? Para poder ampliar esa variedad y entonces ya no se limitan a lo natural, a lo que es científicamente comprobable, sino que se nos abre un abanico de posibilidades para poder lograr el cometido que se tiene a través de esta ideología. Y entonces lo que hizo esto que les estamos contando de la sociedad moderna líquida, como ya hemos visto, existe ese margen de libertad, y lo voy a poner entre comillas, en que cada persona orienta y define su sexualidad, cuando realmente hemos escuchado ya que Génesis y que la ciencia lo respalda, nos dice que la sexualidad está limitada y diseñada, definida como hombre y mujer. Sin embargo, esa separación, y vamos a hablar un poquito más de cómo ahora esta cultura, esta sociedad líquida ve el sexo y lo define. Pero lo que está haciendo es que nos dice que el género que antes no estaba separado, realmente esto comenzó a surgir más o menos a mediados del siglo pasado. Una mujer comenzó a decir que no se nacía hombre ni mujer, sino que el hombre y la mujer se construían, que esto era una construcción social. Ustedes, si han escuchado algo en los programas, bueno, ahora de hecho dicen que el doctor, cuando el niño nace, el doctor es el que le atribuye el sexo al niño. Eso no es así. El doctor no es como que cargue al niño y diga, vamos a ver, voy a tirar la ficha, ¿será hombre, será mujer? No, el doctor lo que hace es ver con sus ojos, es una evaluación visual de cómo está diseñado ese cuerpo, porque eso es un reflejo de lo que está inscrito en cada célula de esa persona. Ustedes saben que si un edificio se quema y habían 50 personas adentro de diferentes prácticas sexuales, ahí habían personas homosexuales, personas lesbianas, personas que pensaban que eran mujeres siendo hombres y viceversa. Cuando ese edificio se quema, lo único que se puede determinar es cuántos eran mujeres genéticamente y cuántos eran hombres genéticamente. O sea, no existe más que eso. Sin embargo, esta modernidad líquida nos dice, no, es que esa sexualidad es aparte. Realmente yo soy lo que yo pienso que soy y lo que yo siento que soy. Esas dos palabritas, y sobre todo la última, el sentir, es lo que está guiando a la generación de los más jovencitos, desde le diría millennials, principalmente la generación Z, ha sido muy bombardeada de creer que lo que ellos sienten es la realidad, cuando realmente no lo es. Creo que todos podemos identificarnos con el hecho de que hemos tenido sentimientos que no han sido verdad, ¿o no? Hágame el favor usted ahí, si no quiere levantar la mano, no la levante, pero ¿cuántas veces no hemos sentido, por ejemplo, que no somos amados por alguien? Incluso uno como hijo, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces no sentimos que mi mamá no me amaba? Sentí que mi papá no me amaba, sentí que tal vez yo no tenía lo necesario. Hemos sentido tantas cosas que ahora solo, por favor, imagínese si su vida fuera el resultado de lo que usted ha sentido. O sea, sería un problema muy serio, y lo digo por mí. O sea, yo he sentido una cantidad de cosas, ustedes, y he pensado otra cantidad de cosas que nada que ver. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender que no podemos fundamentar algo tan importante y esencial como nuestra identidad en algo que nosotros sentimos. Tenemos que poder fundamentarlo en algo que es verdad. Perdón, me estoy aquí tocando cosas. Entonces, ¿cómo está ahora? ¿Qué nos dice la psicología, incluso la cultura? Básicamente ha como desglosado y desarmado
el tema de la sexualidad en 3 áreas o 3 aspectos sobre el sexo. Antes no había esa duda, antes era hombre-mujer, pero ahora hacen esta separación. Entonces, lo primero que nos dicen es que existe un sexo biológico. Ese es el sexo determinado al momento de la concepción y visible, revelado en el momento del nacimiento. Designa la corporeidad, o sea, define nuestro cuerpo, la persona es hombre o mujer porque tiene algunos órganos sexuales que visiblemente son hombre o mujer, es decir, su aspecto físico diferenciado como varón o hembra. Por tanto, constituye lo dado, aquello que no podemos elegir, es decir, se nace con un sexo, varón o hembra, no hay más opciones y así fuimos creados por Dios. Simplemente a eso no se le puede dar más vueltas. Y es eso, o sea, y está hablando de, a mí me gusta porque está revelando, miren, y se manifiesta en el momento del nacimiento. Y ahora ustedes, que son más jóvenes que nosotros, probablemente si han estado embarazadas las mujeres o, ¿verdad? Ahí en su familia han visto los nuevos ultrasonidos, ¿verdad? Cuando nosotros tuvimos a nuestro primer hijo y Evelyn estaba embarazada, honestamente, en el ultrasonido yo no miraba y no entendía absolutamente nada. Ustedes. Es más, yo ni siquiera quise que me dijera el doctor qué sexo era mi hijo, porque se miraba tan poco que dije, yo no quiero confundirme, porque dije, capaz que él va a creer que es algo y después va a resultar que en lugar de mujer es hombre o cualquier cosa. Yo no quise ni saber porque no se miraba. Ustedes ahora han tenido probablemente la bendición de ver un ultrasonido de esos nuevos en los que se mira mucho mejor, pero ya desde ese momento que hay una revelación en cuanto a imágenes del sexo de nuestro hijo, nosotros podemos identificar perfectamente si es hombre o mujer. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos usado nosotros hasta esa premisa de decir, es que desde el momento del nacimiento, pero fíjense que no, es desde el momento de la concepción. Desde que se da la concepción, nosotros pues somos determinados físicamente por la combinación del X y la Y para ver si somos hombre o somos mujer. Entonces es algo que no se puede cambiar y por favor, Evelyn les dijo algo que parecería, si esto nos lo hubieran dicho hace años, creeríamos que es una broma, pero ahora hemos escuchado mucho a personas decir que el doctor es el que arbitrariamente asigna el sexo de nuestros hijos, cuando entendemos entonces que es un tema biológico. Por eso entonces está el sexo desde la perspectiva biológica. Algo que queríamos aquí dejar sembrado es que, y que lo acabamos de escuchar en un podcast, por si a alguien le gusta escuchar podcast, se llama Crianza Reverente. Estaban hablando acerca de una de las formas de, como antídoto para la cultura que nos dice eso de que a ti el doctor te asignó ser hombre o a ti el doctor te asignó ser mujer, es llevar a nuestros hijos a reconocer y a recordar todo el tiempo que Dios es bueno, ¿verdad? Dios no se confundió cuando Dios nos hizo mujeres a las que somos mujeres acá, o hizo hombres a los hombres que nos están acompañando hoy. Dios no se confundió, no lo hizo para castigarnos. En América se maneja mucho que el ser mujer es un castigo, no digamos en la cultura hebrea. La oración de los hombres era gracias Señor por no hacerme ni perro, ni hombre, ni perro, ni mujer, ni gentil. Creo que eran las 3 cosas que ellos decían, pero realmente sí estaba muy enfocado en que ser mujer era casi una maldición. Y es algo con lo que las mujeres como mamás tenemos que trabajar mucho con nuestras hijas, ¿verdad? ¿Qué les decimos, por ejemplo, cuando comienzan a desarrollar ciertos atributos físicos, su primera menstruación, cómo la abordamos? Es muy importante, porque si nosotros le decimos, ay, mija, ya te fregaste, hoy sí, ya la fregaste, te va a llevar la que te trajo, eso es horrible. Si nuestra forma de expresarnos es negativa hacia qué sexo somos y las cosas que son inevitables en el hombre o en la mujer, entonces lo que estamos haciendo es transmitiendo negativamente y de alguna manera asociando que Dios es mala persona, es malo porque a mí me hizo mujer, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos que transmitir es eso. Miren, una vez más, suena tan simple que parecería como que no es importante, y es que nosotros podamos entender nosotros y transmitirle a nuestros hijos que Dios es bueno. No sé si ustedes hasta han oído, ¿verdad? Uno muchas veces es que Dios ha sido bueno. Bueno, Dios ha sido bueno, es bueno y seguirá siendo bueno, porque su esencia es bueno. Él no es que haga cosas buenas, Dios es bueno. Pero a menos que nosotros abracemos esa verdad, va a ser muy difícil que estemos nosotros
contentos con cómo Dios nos diseñó. Porque miren, no solo en el tema sexual, ¿cuántos de nosotros, si somos más pequeños de estatura, quisiéramos ser más altos? ¿Cuántos que son muy altos quisieran ser más pequeños? ¿Cuántos que tienen el pelo colocho quisieran tener el pelo liso? Le hablo a las mujeres. ¿Cuántas mujeres con el pelo al revés, que dije primero, liso o colocho? Las que la tienen colocho quieren liso. Y habemos otros que solo quisiéramos tener pelo y no tenemos. Entonces, si nosotros logramos abrazar la idea de que Dios nos diseñó y nos hizo únicos, y entonces ya no es con aquello, porque fíjense que muchas veces hemos escuchado como, no, pero es que mira, es que tenés que seguir el diseño, y es como, bueno, son las cartas que te tocaron jugar, ¿verdad? O sea, sí. Naciste hombre, pues ahora tenés que aguantarte, es como, ahora tenés que hacerle ganas. No, si abrazamos la idea que Dios me hizo a mí hombre y que no se confundió, sino que me diseñó como hombre para poder cumplir una función específica, yo voy a ser feliz. Pero si yo paso toda mi vida diciendo, bueno, está bien, pues ya entendí que no voy a querer ser mujer, voy a aguantarme como hombre, no voy a ser plenamente feliz. Entonces, nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos esa verdad. Dios es bueno y los diseñó miren, se esmeró cada detalle, su color de piel, sus ojos, su pelo, su estatura y su sexualidad. Y todo es bueno, y bueno en gran manera, como nos dice la Biblia. Y aquí anoten Salmo 139 del 13 al 16, ¿verdad? Anótenlo y léanlo para ustedes y léanlo con sus hijos. Ahí dice que fueron ellos y nosotros entretejidos en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Que fuimos hechos perfectos a los ojos de Dios, y eso es lo que nos hace abrazar este sexo biológico que no podemos cambiar. No existe tal cosa como nacer en el cuerpo equivocado, no existe tal cosa como es que yo me siento hombre, siento mujer, o me siento mujer siendo hombre. Eso no es real. La Biblia nos habla de hombre y mujer. Y sé que algunos, porque eso es lo que la cultura nos mete, y que de los intersexuales o hermafroditas, que ya no se usa eso, podemos hablarlo más. Eso creo que eso requiere un poquito más de explicación, pero podemos regresar a lo siguiente. Si ustedes van al genoma, a la genética de esa persona intersexual, sigue siendo hombre o mujer, aunque sus rasgos de expresión fisiológicos tengan algunas variantes, su genética siempre sigue siendo hombre o mujer. Si a alguien le interesa hablar de eso, podemos profundizar, pero lo que queremos decirle es que para abrazar este sexo biológico, la forma correcta que hemos encontrado y que nos encantó este podcast que acabamos de oír es recordar que Dios es bueno y que no se confundió. Cuando crió a nuestros hijos, cuando nos hizo a nosotros, mujeres en mi caso, y hombres en el caso de mi esposo y quienes nos escuchan, Él no se equivocó y Dios es bueno, ¿verdad? La segunda cosa que podemos hablar del sexo, o como ahora se analiza, es el sexo cultural. Y esto tiene que ver con cómo es percibida la persona por su entorno y por el resto de la sociedad, y señala la actuación específica de hombres o mujeres. Eso es lo que ahora atribuyen o se manejó mucho en los años 50, 60, 70, donde se decía, es que la cultura es la que hace a los hombres, es que no se nace mujer, no se nace hombre, sino que nos dicen cómo tenemos que comportarnos. Y eso es verdad hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, es cierto. Sin embargo, por ejemplo, si usted pone a un niño o una niña, las que han tenido hijos o tienen hijos pequeños ahorita, se van a dar cuenta, hay ciertos rasgos biológicos que definen cómo juegan los niños. Los niñitos hombres regularmente les gusta todo lo que tiene movimiento, porque su cerebro está, tiene como cableado que les atrae el movimiento. Entonces van a buscar juguetes que son de movimiento. Las mujeres típicamente tienden a juegos donde hay más relaciones, les gusta la muñeca porque eso crea un vínculo. Entonces, el sexo cultural es el que se construye, y ahí es donde les decía Ricky, ahí es donde nosotros sí podemos apoyar a nuestros hijos, porque podemos enseñarles cómo se comporta un hombre dentro de la cultura en la que estamos. Porque es eso, digamos, un hombrecito está creciendo en un hogar donde solo está mamá, digamos, no está la figura del papá, y está la mamá, y por decirles, está también la abuela, y vive con una tía. Lógicamente, en la forma en la que actúan las mujeres, él creciendo, por imitación va a querer hacer ciertas cosas, no porque tenga un problema de identidad sexual, sino porque es sencillamente el modelo que está viendo.
por eso es tan importante, y esto pues lo abordamos en otros temas, y es súper importante el recordarlo, tenemos que presentarle a nuestros hijos un modelo masculino sano, ¿verdad? La figura de papá, y un modelo femenino sano, la figura de mamá. Si no está papá o mamá viviendo en el mismo hogar o no tiene relación con sus hijos, hay que buscar un modelo que pueda venir y cumplir con esa figura en la vida de nuestros hijos. Porque un hijo va a aprender a hacer cosas de hombre viendo a un hombre. No basta con decirle lo que tiene que hacer porque es hombre, sino que tiene que verlo modelado. Esa es la forma correcta. Entonces, el tema cultural, ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, en algunos lugares, en algunas culturas, los hombres usan falda. Miren, y es gracioso porque les voy a poner una de las que son, a mí me impresiona porque digamos, los escoceses. Y ellos usan, no, ahora ya no todos, pero se usa falda, los hombres. Y son los hombres más rudos que se pueden imaginar. Son fuertes, son agresivos, son violentos hasta cierto punto como cultura, ¿verdad? Son hasta, diríamos nosotros en nuestro contexto, como bastante machos. No estoy hablando solo de masculinidad, sino que como machos. Y ellos usan falda. No tiene nada que ver la falda con la determinación de si es hombre o mujer. Es un tema cultural. En Guatemala, por ejemplo, para los que somos guatemaltecos, hemos visto que en algunas culturas, aquí dentro de Guatemala, hay hombres también que usan falda. Y eso no tiene nada que ver con su sexualidad. Tiene que ver con un rasgo cultural. Entonces tenemos que hacer esa separación, ¿verdad? El sexo biológico es heredado por naturaleza. Eso viene en nuestros genes. El sexo cultural es lo influenciado por el medio. Y aquí sí somos responsables los papás. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a sus comportamientos que encajen con lo que la cultura acepta como normal. Yo sé que parece como que no, eso no se puede, pero esa es la parte que los papás hacemos. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos a tener a ser influidos positivamente para acentuar su sexualidad, para que lo que ellos hagan culturalmente afirme lo que naturalmente han tenido, porque eso los va a llevar a tener una estabilidad y a tener un futuro bueno, porque si un hombre sabe que es hombre, se comporta como hombre, va a atraer a las mujeres, entonces su futuro se va a asegurar. Y aquí les voy a hablar como bióloga, o sea, al final lo que hace que un hombre sea hombre y busque una mujer es que asegura su reproducción sexual, si lo vemos de esa manera, o sea, perpetuar las generaciones, ¿verdad? Entonces, la masculinidad aprendida culturalmente es importante y ahí jugamos un papel importante los hombres y las mujeres. Yo espero más adelante que tengamos la oportunidad de hablar más acerca de cómo cultivar la masculinidad en los hijos hombres. Y recuérdense que estamos hablando de masculinidad y no de machismo. Ya no estamos aquí presentándole la idea que un hombre tiene que ser macho. Un hombre debe ser masculino. Y si a ustedes les interesa, de verdad les recomendaría mucho, lean los evangelios, pero con la idea de ver cuál era el comportamiento de Jesús. Miren, Jesús era un hombre perfecto masculino y no era macho, pero un hombre con un carácter, un hombre que estuvo dispuesto a llegar a la muerte y muerte de cruz por nosotros, y con una actitud en la que era amoroso, era cordial, cariñoso, abrazaba a todas las personas, pero no necesariamente cambiaba de forma de pensar o dependiendo de la cultura, un hombre como debe ser. Entonces, recordemos eso, queremos criar hijas, mujeres femeninas e hijos hombres masculinos. Y eso va más allá de si las mujercitas usan rosado y estrellitas, ¿verdad? Una mujer puede ser femenina y que no le guste el color rosado y las estrellitas. Entonces, de eso se trata, que nosotros podamos entenderlos y no etiquetarlos, porque aquí creo que es bueno hacer no sé si de una vez, la salvedad, que los que generalmente nos metemos en problemas somos nosotros cuando etiquetamos. ¿Se acuerdan que al principio les conté que nuestro hijo, cuando era pequeño, comenzó a querer, al estar con Evelyn, pues ni modo usar el lipstick y todo? La forma en la que nosotros los etiquetamos, y nosotros les decimos, es que sos un maricón, es que sos un afeminado, pareces mujer. Entonces nosotros mismos comenzamos a sembrar en sus cerebros y en sus corazones, ¿será que entonces tengo algún problema? ¿Será que yo no soy como los demás? Entonces,
Por eso es que nosotros queremos que ustedes se vayan hoy con por lo menos un par de cosas. Y una de las cosas es, no tiene que ver con tendencia, sino que tiene que ver con un comportamiento. Entonces, si yo veo que mi hijo está haciendo cosas que parecen muy femeninas porque se mantiene entre mujeres, no tiene una tendencia homosexual. Lo que tiene es un comportamiento aprendido porque ha estado entre mujeres y eso es corregible solo con el pasar tiempo con el modelo de un hombre, con un modelo masculino. Y no solo, puede ser que no solo esté entre mujeres, sino que culturalmente esté siendo expuesto socialmente, por ejemplo, estos grupos de moda que son unos grupos coreanos. No tengo nada en contra de ellos, no oigo esa música, pero si ustedes ven ahí la figura masculina, ni siquiera las letras, si ustedes escuchan las letras de las canciones no son satánicas o sexualizadas, sin embargo los muchachos que cantan, uno no sabe si son hombres o mujeres, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner atención. Alguien preguntaba, una de las preguntas era, mi hijo se sienta con la pierna cruzada y alguien me hizo el comentario que parecía mujer. Si ustedes comienzan a ver alguna conducta, algún comportamiento femenino en un hombre o algún comportamiento masculino en una de sus hijas, lo que tienen que hacer es comenzar a incentivar a que cambie la conducta. No tiene que ver con que tenga una tendencia sexual confusa. De hecho, los seres humanos no activamos la parte sexual de nosotros, sino hasta cuando estamos a punto de desarrollar. Antes de eso, nuestros comportamientos tienen más que ver con identidad femenina o masculina a nivel cultural y psicológico y muy poco con la ejecución sexual, ¿verdad? No es que un hombrecito de 8 años que cruce su piernita como mujer, y lo voy a poner entre comillas porque eso es una construcción cultural, eso no quiere decir que tenga tendencias homosexuales, quiere decir que está imitando probablemente a un personaje o a su mamá o a su abuelita, como dice Ricky. Entonces, tenemos que reconocer eso como conductas y comportamientos, no necesariamente asociarlos a una tendencia homosexual, porque ponemos etiquetas y dañamos a nuestros hijos y eso nos lleva al siguiente sexo, que es el sexo psicológico. Y esto se refiere a la propia percepción psicológica que una persona se da a sí mismo como hombre o mujer. Consiste en la conciencia personal que el individuo tiene de pertenecer a un determinado sexo. Y si los papás somos los que ponemos esa etiqueta y le decimos a nuestros hijos, es que tú, siendo un hombrecito, tú pareces una nena, tú pareces pura niña cuando lloras, que es algo muy común en Guatemala, solo las niñas lloran y el pobre niño le dolió porque se machucó el dedo con la puerta y está llorando, pareces nena porque estás llorando. Entonces, ahí estamos transmitiendo un mensaje equivocado. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque somos los que cultivamos ese sexo psicológico, como les digo, ahora lo han separado, pero realmente hay un momento cuando nosotros vamos creciendo en que nos damos cuenta que somos hombre o mujer, ¿verdad? No es que seamos hombre o mujer hasta ese momento, ya somos. Solo que más o menos alrededor de los 2 o 3 años, los niñitos comienzan a decir, yo soy diferente que mamá, yo soy diferente que papá, soy diferente que mi amiguita. Pero entonces, si los papás ponemos una etiqueta, podemos lastimar esa formación psicológica y cultural incluso de qué define a un hombre y a una mujer. Solo quería enseñarles, me salió esto hace como 2 días, a mí me gustaba jugar solitario en el teléfono, cuando estaba muy estresada y tenía que resolver un problema, fíjense, me ponía a jugar solitario. Y entre la publicidad del solitario me apareció esto, fíjense. Es una cosa muy, es una aplicación de un jueguito en los celulares que se llama Episode. Ustedes eligen escribir su historia, pero miren la imagen que saca. Una mujer salvavidas salvando a una chica y le dice, ¿te esperabas un príncipe? Y las 2 opciones que tiene para seguir esa historia es más o menos o esto está mucho mejor. Fíjense la implicación que está sembrando. Esto me salió a mí sin estar viendo pornografía. Estaba jugando literalmente un jueguito de cartas. Entonces, eso es a lo que nos referimos con ese desarrollo de ese sexo cultural y ese sexo psicológico. Hay muchas fuerzas externas que están tratando de formar una idea preconcebida de la sexualidad. Porque si se dan cuenta, es algo bien interesante. No tiene absolutamente nada de malo que haya una salvavidas mujer, ¿verdad? Salvando a una mujer. Para nada. Es más, nosotros sabemos que dentro de los salvavidas siempre hay hombres y mujeres.
Pero si se dan cuenta, en este caso lo que se está dándoles es esa connotación sexual, ¿verdad? No es si la mujer la salvó, sino ya se mira aquella como los ojos sexuales, ¿verdad? Lo tratan de convertir en algo que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, a eso es a lo que están expuestos nuestros hijos y esos son el tipo de mensajes a los que nosotros estamos siendo expuestos todo el tiempo, los adultos y también los niños. Entonces, depende de nosotros el que podamos tener una identidad, como ya hablamos, una identidad sólida, clara en cuanto a las mujeres, a lo que es ser mujer, ser hombre y que nosotros se lo podamos transmitir a nuestros hijos. Porque esto es algo, miren, esto es lo menos que puede salir, ¿verdad? Sí. Pero nos impresionó cuando él me lo enseñó, porque fíjense cómo pueden agarrar una imagen que podría ser tan normal, una salvavidas salvando a otra mujer, y le dan esa connotación de ya una relación del mismo sexo. Entonces, cuando hablamos nosotros de una realidad, en realidad una equilibrada identidad sexual, se forma al asumir la concordancia del sexo biológico y psicológico y no dejarse influenciar por la cultura en otros caminos que pretendan separar ambos conceptos y abrir las compuertas del relativismo moral y de la cultura del todo se vale. Por eso es que es tan importante que nosotros enfaticemos en la identidad que va a contener esta identidad sexual. Cuando nosotros hacemos ese match, ayudamos a nuestros hijos entre que acepten, que abracen, que den gracias a Dios por ese sexo biológico y ayudamos a que si tienen alguna duda, si hay algo que los está alejando, ese sexo psicológico empate nuevamente con el sexo biológico, los va a dejar y les va a permitir tener una vida. Todo se vale que constantemente los está bombardeando, ¿verdad? Esto va más allá de simplemente su identidad sexual y qué es lo que les va a traer, o sea, los va a guardar de una cultura y de una moralidad relativista que destruye al ser humano en lo más intrínseco de él, que es quién es. Porque ustedes han escuchado, seguro, y tal vez hasta nosotros hemos caído en decir, ¿verdad? Es que todo es relativo. No todo es relativo, ¿verdad? Los principios no son relativos, miren, primero son eternos, ¿verdad? Un principio no cambia y sí es 100% exclusivo, no es relativo. Entonces tengamos cuidado porque es una de esas palabras que creo que se nos han metido sin querer, ¿verdad? No nos hemos dado cuenta, pero entonces, que todo es relativo, le puede gustar tal cosa. La verdad es que cuando nosotros leemos la Biblia siempre es bueno estar tratando de poner, como de aplicar esto que nosotros estamos aprendiendo a lo que estamos leyendo. ¿Verdad? Nosotros leer la Biblia porque sí, porque fíjense que cuando nosotros vemos que en Génesis, ¿se acuerdan que desde el principio hablamos en Génesis 1:27? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y dice, varón y hembra los creó. Lo dejó muy claro. Está evidenciado por la biología, ya lo vimos. Pero fíjense que es impresionante porque después, uno de los ejemplos que podemos poner en Marcos capítulo 10, si a usted le interesa, en Marcos capítulo 10, de los versículos 4 al 6, están tratando de meter en problemas a Jesús, ¿verdad? Y le están hablando del divorcio y todo lo demás. Sí permitía que se diera carta de divorcio y todo lo demás. Y fíjense que Jesús responde de una manera tan interesante. Dice, por la dureza de vuestros corazones, y fíjense que no habla en pasado, sino lo habla en presente. Dice, por la dureza de vuestros corazones, o sea, de ustedes, los que están en este momento, y de nosotros, fue que Moisés permitió que se diera carta de divorcio. Pero dice, más en el principio, y fíjense que Jesús habla y regresa al original, al momento del diseño. Y dice, más al principio no fue así. Y fíjense que en ese momento hace una aclaración recordando lo que se nos enseña en Génesis 1:27. Dice, sí, y dice, hombre que se es hombre y mujer. Vuelve a hacer la aclaración cuando habla del matrimonio. Y termina de exponer lo que quería exponer. Pero tenemos que entender siempre que los principios es eso, no son relativos, no es, pero en este tiempo, o tal vez lo que pasa es que sí, ¿verdad? Para los de antes, no. Es algo que nosotros vamos a entender
que es un principio eterno, no cambia, y por lo tanto es en lo que nosotros cimentamos lo que creemos. Hombre y mujer nos creó, y lo lindo es que esto no es, una vez más, no es un castigo. No fue Dios agarrando un grupo de personas y bueno, la mitad para allá y la mitad para allá. Ustedes les toca ser hombres y a ustedes mujeres. Nos diseñó y con una idea bien interesante. Y la idea es que nosotros podamos complementarnos entre hombre y mujer. Y fíjense que eso no solo se da en el matrimonio, sino que nosotros lo podemos ver en nuestras familias, en nuestra cultura y en nuestra sociedad, que los hombres y las mujeres nos complementamos si estamos sanos. Si no estamos sanos, inmediatamente comenzamos a tratar de competir. Y ahí es donde uno dice, a mí me conviene más ser mujer o me quiero convertir. No, si nos complementamos vamos a darnos cuenta de decir, es que Evelyn es completa en sí misma y tiene todo lo que necesita. Y yo también, pero cuando nos complementamos podemos hacer y lograr cosas que, o sea, mucho mayores, comenzando. ¿Por qué? Porque tenemos 3 hijos y eso no hubiéramos podido hacerlo el uno sin el otro. Y antes de que Ricky les dé algunos ejemplos sobre esa diferenciación y esa complementariedad entre el hombre y la mujer biológicamente, solo quisiera que leyéramos Romanos 1, 26 y 27. Fíjense que en mi lectura bíblica esta semana estoy leyendo en una versión, aquí está la traducción NBI, pero es la paráfrasis y dice, peor siguió. Si ustedes leen todo el capítulo 1 de Romanos, está hablando comienza hablando de la ingratitud, que los humanos dejamos de honrar a Dios como Dios y comenzamos a honrar cualquier otra cosa. Dice, al negarse a conocer a Dios, pronto tampoco supieron cómo ser humanos. Las mujeres no sabían cómo ser mujeres, los hombres no sabían cómo ser hombres. Confundidos sexualmente, abusaron y se profanaron unos a otros. Mujeres con mujeres, hombres con hombres. Todo lujuria, nada de amor. Luego lo pagaron. Oh, ¿cómo lo pagaron? Vaciados de Dios y de amor. Miserables, sin Dios y sin amor. Si ustedes escuchan las palabras de Pablo, uno podría decir, este Pablo es un homófobo, pero realmente no. Pablo está expresando el corazón de Dios diciendo cómo se perdieron de eso, o sea, cómo dejaron de relacionarse con Dios. Entonces, como no tenían esa conexión con Dios y esa identidad que Dios nos atribuye a los seres humanos, se perdieron y ya no supieron cómo ser hombres y cómo ser mujeres, y entonces comenzaron hombres con hombres, mujeres con mujeres, a tener solo lujuria y nada de amor. Y esto es un principio que yo quisiera que lo tengamos en mente como padres. Necesitamos guiar a nuestros hijos constantemente a tener una relación con Dios, con Jesús, porque cuando ellos tienen esa conexión con Dios, la relación con Dios nos da identidad nuevamente, nos hace saber quiénes somos, por qué estamos acá, y cuando entramos en esos momentos de crisis que a todos nos pasa, vamos a poder recordar que somos hijos amados en quien Dios se complace, y eso nos va a permitir recordarnos que tenemos una identidad en Él, y vamos a poder saber cómo se comportan las mujeres y cómo se comportan los hombres. Es muy interesante la forma en que este versículo lo expresa. Denle una leída más despacio, pero creo que les va a ayudar mucho a poder platicar con un joven que pueda estar teniendo esa situación. Y como hablamos desde el principio, ¿se acuerdan que nosotros les dijimos que nosotros no estamos aquí para convencerlos a ustedes, ni ustedes para convencer a alguien más necesariamente? Lo que nosotros podemos es exponer lo que nosotros hemos visto como verdad, conocido como verdad, y fíjense que es esto. Ahorita que yo les compartía esta escritura, que la verdad es que para mí, a mí me impresiona cómo es una escritura que si la hubieran escrito el día de hoy, no sería más clara, ¿verdad? Pero fíjense que cuando, esto lo que nos da es esa idea de tener una relación personal con Jesús, y recuérdense que la Biblia dice, y conoceréis la verdad, ¿y qué dice? Y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Jesús. Entonces, a veces nosotros tratamos de convencer con argumentos a las personas cuando nuestra tarea como padres, y aquí hablo como padres, es llevar a nuestros hijos a tener un encuentro personal y una relación personal con Jesús, que es la verdad. Y si tienen una relación personal con Jesús, va a ser Él el que los va a llevar a toda verdad. Miren, nosotros hemos escuchado testimonios de personas que estaban en una confusión de identidad sexual tremenda y comenzaron a tener una relación personal con Jesús, y fue eso, nadie los tuvo que obligar ni nada, sino que comenzaron a darse cuenta de tantas cosas, y después es así como que se abrieron los ojos, ¿verdad? Y decir, pero ¿cómo es posible? Yo no había visto esto. Y esto no solo tiene que ver con la identidad sexual, sino en realidad con cualquier pecado o confusión que nosotros tengamos. Porque hoy estamos hablando de identidad sexual, pero
a veces parece como que fuera el único problema que tenemos ahora en la sociedad, ¿verdad? Pero entonces es eso, nuestra tarea es siempre presentar a Jesús como una relación personal con nuestros hijos y con aquellas personas que amamos. Ya vamos a ir aterrizando hoy en... entonces la mejor forma de que se cumpla esto y para cumplir ese propósito para el cual la sexualidad fue hecha, porque es un material que les vamos a compartir, Génesis 2:18, nos dice esto, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y aquí se expresa esa complementariedad que está hablando Ricky, ¿verdad? El origen de la sexualidad nace en el origen del hombre y responde a un problema de soledad. Al final, esa diferencia, esa complementariedad lo que hace es unirnos para no estar solos, pero no en el sentido de, ay, no tengo a nadie, sino en el sentido de que me hace mejor esa contraparte, esa persona diferente a mí en características, en capacidades, biológicamente, esa complementariedad de la que nos está hablando Ricky, la que Génesis nos habla claramente, es el propósito de esa sexualidad, ¿verdad? Porque si no, Dios nos hubiera podido hacer seres asexuados, o sea, no tener necesidad de esa conexión, de esa expresión. Entonces, la mejor expresión de la unidad es en una relación física. El sexo genera placer, que también es recreación. El sexo genera procreación, que es una continuidad de la raza, y el sexo genera protección, porque nos protege de las relaciones ilícitas cuando cumple el propósito por el que fue creado, ¿verdad? Si un hombre y una mujer que están casados continuamente sostienen relaciones sexuales, eso se convierte en una protección. Y en una protección, saben que la vez pasada escuchando a Ricky Marroquín incluso decía que cuando tenemos sexo con nuestro esposo o nuestra esposa, lo que sucede es que nuestro cerebro es bañado de unas hormonas que ahorita no recuerdo el nombre, pero lo que hace es que nos ayuda a disminuir y a como a disfrazar los defectos de nuestro esposo, nos mantiene más enamoradas o enamorados. Entonces, también el propósito de la sexualidad es una de protección, nos protege incluso de relaciones ilícitas que ahora son muy comunes entre los jóvenes, ¿verdad? Saltan de una a otra y pierden esa protección del propósito de la sexualidad. Así que para ir hablando del tema específico de la complementariedad, una vez más tenemos que regresar a la idea que hablamos hace un momento, y es creer, pero creer que Dios es bueno y que no se confundió, sino que a mí me dio me diseñó para ser un hombre que puede complementar a la mujer. Y como les digo, no solo en el matrimonio, que por supuesto es la relación tal vez más importante en cuanto a la complementariedad, pero es bien interesante que nosotros como sociedad nos complementamos. No sé si a ustedes les ha pasado, estoy seguro que de alguna manera sí. Han tenido un grupo de trabajo y nos toca hacer algo, sea lo que sea. Y cuando hay hombres y mujeres, uno comienza a ver cómo nos complementamos. Las mujeres tienen ciertas características que las hacen únicas y los hombres tienen características que nos hacen únicos. Y fíjense que es tan claro que comienza incluso de manera biológica en nuestros cuerpos. Por ejemplo, ustedes saben que las mujeres, no soy doctor, se los voy a decir como yo lo entiendo, ¿verdad? Las mujeres, por ejemplo, sus caderas, las caderas de las mujeres no son fijas, no son rígidas. Su estructura ósea hace que las caderas de la mujer son, por decirlo de alguna manera, como flotante. ¿Por qué? Porque está preparada para poder procrear. Entonces, cuando queda embarazada, sus caderas necesitan modificarse y no digamos para la hora del parto. Pero ustedes saben que eso hace que físicamente una mujer pueda aguantar o llevar menos peso físico en su cuerpo, porque su estructura ósea no es rígida. En cambio, el hombre, nosotros los hombres, nuestras caderas, fíjense, son unas estructuras rígidas. Entonces, nosotros jamás podríamos procrear, pero lo que sí es que nosotros físicamente podemos llevar más peso. Entonces, imagínense, la cultura nos dice, es como que nosotros queremos decir que la mujer es más débil. No es más débil, es diferente. Yo no puedo tener lo que la mujer tiene. Y la mujer no puede tener lo que yo tengo. Entonces, si nosotros logramos entender que en lugar de pelear, debemos entender lo lindo que es que nos complementemos, vamos a ver. Miren, otra de las características que son interesantísimas, y ahí incluso Evelyn les puso un artículo que no tiene nada que ver con cristiano, donde se nos enseñan muchas de las características
físicas y biológicas distintas entre el hombre y la mujer, pero aquí le voy a hablar a las mujeres porque estoy seguro que se van a identificar. ¿Cuántas de ustedes, mamás, han mandado a sus hijos a buscar algo? A sus hijos hombres a buscar algo, o a sus esposos les han pedido que vayan a buscar algo y regresan y dicen que no está. Levanten la mano. Todas. ¿Verdad? Ok. Sí. Fíjense que las mamás, yo me acuerdo, y entonces les voy a decir algo que también es bien típico. Viene la mamá generalmente y dice, ¿y qué pasa si yo voy, lo busco y lo encuentro? ¿Verdad? Entonces, pero fíjense que es tan interesante porque leyendo un poco acerca de esto, ustedes saben que nuestra visión es distinta. Las mujeres tienen un ángulo de visión, tienen más grados de visión que el hombre. Y fíjense que la mujer reconoce más tonos de colores que el hombre. Mire, yo cuando lo oía, yo decía, Señor, pero qué impresionante. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios mismo a la hora de hacernos? Es, la mujer va a tener características que tú no tenés, pero tú vas a tener características que ella no tiene. Dice que los hombres nos enfocamos enfocamos la vista en específicos. La mujer mira panorámicamente. Entonces, por eso que la mujer no tiene que estar volteando a ver, sino que está así como, te estoy viendo, ¿ya? Ya te vi, sabe lo que uno está haciendo. ¿Por qué? Porque tiene una forma de visión biológica distinta a la de nosotros los hombres. Entonces, miren, cuando uno ve eso, no puede decir, está equivocado el diseñador. No sé qué les pasa a ustedes ahorita y no sé qué es lo que piensan, pero cuando uno ve esos detalles, uno dice, no es posible, no es casualidad. No es casualidad que la mujer pueda ver más. O sea, somos diferentes. Y eso nos debería hacer a nosotros sentirnos tan especiales de decir, yo soy hombre. Entonces, en lugar de decir, es que yo quisiera ver como la mujer. No, yo soy feliz porque yo puedo enfocarme en cosas específicas y la mujer es feliz porque ella puede ver, ¿verdad? Ustedes han visto, las mujeres abren la refri y es como un scan, ¿verdad? Miran todo. A mí Evelyn me manda a la refri a buscar algo y yo generalmente regreso y yo no lo miro. Evelyn abre la refrigeradora y lo saca. Y yo, Dios mío, o sea, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Yo no lo vi, de verdad. Somos diferentes y hay que abrazar esas diferencias para poder entender el tema de la complementariedad. Dejé esta última, antes de hablarles específicamente sobre algo de la sexualidad para responder a la mayoría de preguntas que entraron, y es: una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno, y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. Esto lo dijo Martin Luther King, ¿verdad? Nuestra parte como papás es decir la verdad con gracia y con amor, y es algo que vamos a repetir nuevamente. Las batallas, específicamente cuando tratamos temas de sexualidad, temas de alguna confusión, temas de alguna trastorno, alguna diversidad en esto, se gana en base al amor. Un autor que se llama Richard Cohen dice que es que la batalla la gana el que más ama, ¿verdad? Regularmente cuando viene un hijo, una hija a decirnos, mamá, yo soy bisexual, mamá, yo soy homosexual, mamá, me gustan los hombres, me gustan las mujeres, lo que hacemos es reaccionar violentamente. A veces, o lo contrario, lo abrazamos, ¿verdad? Y una de las cosas que aquí nos dice es que cuando nosotros cobardemente nos volvemos cómplices con el silencio, nosotros estamos dañando a esa persona, ¿verdad? Hemos aprendido que, como dice 1 Corintios 13, el amor se goza de la justicia, pero no se goza de la injusticia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros amamos, tenemos que ser muy claros con nuestros hijos, constantemente decirles, te amo, ¿verdad? Nunca quemar ese puente, nunca cerrar la puerta a la comunicación, no entrarles con amenazas, con odio, con respuestas de rechazo, porque lo que más están gritando esas personas, las personas que están pasando por esta confusión, están bajo mucho dolor y es necesito amor. Como les dijimos, el tema de la confusión sexual, de la atracción sexual al mismo sexo, que se puede acortar en las siglas AMS, tienen que ver con una búsqueda de relaciones. Generalmente su origen es un tema emocional y no sexual. Entonces, si nosotros sanamos esa parte de la parte emocional, va a ir cayendo en orden la parte de la sexualidad. Es más complejo cuando la persona ya ha actuado sobre eso, porque nuestro cerebro y nuestra piel no puede hacer la diferenciación de quién es la persona que está generando el placer en mi cuerpo.
Yo si tengo los ojos vendados y a mí me soba alguien con cariño mi mano, yo no puedo saber si quien me está haciendo el cariño es hombre o mujer. Mi cerebro lo que registra es, me agrada el cariño, porque estamos diseñados para recibir placer. El problema es que si yo creo que ese placer, por ejemplo, a mí, yo soy una jovencita de 13 años y viene una amiga y me comienza a acariciar, yo voy a sentir placer porque estamos diseñados para recibir cariño. El problema es que mi cerebro no puede discriminar si es hombre o mujer. Entonces yo digo, me gustó, entonces soy lesbiana, entonces soy homosexual, pero realmente no. Por eso él les decía hace un momento que esta batalla la gana el que más ama. Y entonces tenemos que estar muy conscientes que cuando nosotros queremos generar un cambio para bien en la vida de aquellas personas que amamos, no podemos entrar con juicio y con pleito, porque lo que hacemos lo que estamos haciendo es alejándolos más. Lo que tenemos que hacer es amarlos para que ellos puedan entender lo que es el verdadero amor. Porque ¿saben qué? Cuando nosotros amamos verdaderamente, queremos lo mejor para las personas. Y yo por eso les puedo decir, y por eso es que me atrevo a hablar de este tema. Me consta, porque conozco a mi Dios y sé que cuando nosotros tenemos una identidad sana, de acuerdo a su diseño, tenemos buenas probabilidades de tener una vida abundante. Pero si yo comienzo a vivir de acuerdo a un diseño equivocado, mi vida se va a frustrar. Comenzando por lo que les decía Evelyn, nosotros ni siquiera podemos, la ciencia que ha avanzado tanto, no puede hacer que un hombre con otro hombre puedan generar vida. No se puede. Ni de una mujer con otra mujer. Entonces, si comienzan, por decirles algo, una relación del mismo sexo, de todos modos, si quisieran tener hijos, van a necesitar del sexo opuesto. Es impresionante. O sea, ni la ciencia puede hacer eso. Entonces, lo que sucede es que no van a poder tener una vida abundante. Siempre va a ser una vida limitada. Por eso es que nosotros lo hablamos. Porque nosotros deseamos que las personas que amamos puedan tener una vida abundante. No se trata de venir y decirles qué es lo que tienen que hacer, ni nosotros queremos convencer a nadie. Queremos que la verdad pueda convencer a las personas que nosotros amamos. Voy a tomar los próximos 3-5 minutos para hablar específicamente de cómo se desarrolla la sexualidad en el ser humano. No soy psicóloga, mi profesión es bióloga, pero hemos estado estudiando con Ricky ya de hace algunos años este tema y la forma en la cual los psicólogos y los consejeros cristianos explican, bueno, los consejeros en general explican el desarrollo de la sexualidad humana es, imagínese ahorita usted un río que fluye desde una montaña, un río que comienza pequeño y conforme el ser humano va creciendo en edad, va siendo más caudaloso cada vez. Ese río tiene un flujo natural, ¿verdad? Aquí en los que vivimos en Guatemala podemos imaginarnos el río Polochic, un río, ¿qué otro río? Ya van a saber que soy malísima en geografía. No sé, el río Michatoya, ¿verdad? O sea, un río grande que cuando va en su curso, usted puede notar que tiene un curso determinado, que nadie se lo diseñó, sino que el curso del agua es natural. Así es la sexualidad. La sexualidad está diseñada, si somos mujeres, por ciertos comportamientos, ciertas hormonas, nuestro cuerpo tiene reacción en ciertos puntos y eso genera un río natural. Existen a lo largo del desarrollo y el crecimiento del ser humano cosas que suceden. Una de las cosas que explica muy bien, y esto lo aprendí de Juan Varela, es que la razón por la cual una persona dice que es homosexual o comienza a comportarse con conductas homosexuales no se puede determinar de una manera simple. No es un solo evento el que produce el homosexualismo o la búsqueda de ser transgénero, sino que son varios eventos sumados que lo llevan a esa vida. Por ejemplo, y él lo llama como que son rocas o piedras que obstruyen el curso natural, el flujo natural de ese río de la sexualidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas pueden marcar? ¿Qué cosas se han estudiado en la vida de las personas que al final tienen una vida homosexual y viven con otro hombre y conviven con él? Por ejemplo, haber sufrido un abuso en la niñez. Entre un 75 y un 85% de personas que son homosexuales, no estoy diciendo que todas las personas que sufren abuso sexual son homosexuales. No es eso. Estoy diciendo que de las personas que tienen una vida homosexual, que viven
se comportan, Incluso se conducen o tienen incluso atracción al mismo sexo, sufrieron un abuso. Desde un abuso, una violación, o puede ser haber sido expuestos a contenido sexual inapropiado, o puede haber sido que los tocaron cuando eran niños. Eso se constituye una piedra grande en ese curso natural. Entonces, a los 5 años, este niño fue tocado por su abuelito de una manera inapropiada sexualmente, y eso se constituye una gran piedra en ese curso natural del río. Luego ese niño comienza a volverse muy tímido. Otro factor importante es la autoestima y una baja autoidentidad, o sea, una baja concepto de sí mismo. Eso es otra gran roca. Entonces, cuando el niño fue abusado, fue tocado por una persona cercana a él, luego eso lo hace tímido, entonces en el colegio lo comienzan a rechazar, le comienzan a decir que no es bueno para el fútbol, por ejemplo, el pobre niño, entonces ya es rechazado porque tiene una baja autoestima, porque no es bueno en los deportes de equipo, le ponen una etiqueta en el colegio y le dicen, tú sos una mariquita. Esa es otra gran piedra que se pone en ese curso natural del río. Luego, este niño sufre a los 10 años, sus papás se separan, es abandonado por la figura paterna, y entonces ahí hay otra gran piedra que se llama abandono, y esa persona fue abusada por una persona que la amaba, etiquetada en el ambiente de colegio, abandonada, y luego es expuesta a pornografía. A los 12 años se topa con una página pornográfica donde le comienza a mandar imágenes que un hombre como él, debilucho, que le gustó cuando el abuelo lo tocó porque sintió placer en su cuerpo, eso no lo hace homosexual, simplemente lo hace un ser humano que tiene sensaciones, que tiene nervios en su cuerpo, que cuando lo tocaron sintió placer. Entonces resulta que el niño dice, yo soy homosexual. Ese jovencito de 12, 13 años entra en lo que se conoce como una confusión de identidad sexual. Eso no quiere decir que esa persona sea homosexual. Quiere decir que esa persona está confundida en su identidad. Y aquí es clave, miren, 12, 13 años es clave en el desarrollo de la sexualidad del ser humano, porque es cuando se establece, cuando se pone como la marca de soy hombre, soy mujer. En el caso de las mujeres tenemos una gran ventaja, y es que biológicamente ocurre un evento que es la menstruación, que es un evento que marca nuestro paso de niña a mujeres. Y por eso es que en las mujeres, históricamente, el homosexualismo en las mujeres es mucho más bajo que en los hombres. Hay menos lesbianas que homosexuales. De hecho, de cada 5 personas que tienen una vida homosexual o una conducta homosexual, una es mujer y 4 son hombres. Peligra más el hombre que la mujer, o al menos hasta hace algunos años, así era, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es esto? Porque las mujeres tenemos esa marca muy bien puesta. En el caso de los hombres, es necesario que alguien se acerque a ese hombrecito, a ese jovencito, y tenga ese momento en el que el papá le diga, tú eres un hombre, te estás convirtiendo en un varón. Ese cambio de voz está diciendo que tú estás convirtiéndote en un hombre. Esa barbita que te está saliendo, eso cambio en tu cuerpo, el aumento de tu músculo, eso está hablando de que tú estás convirtiéndote en un hombre. No sé si querés agregar algo ahí. Y luego, cuando esa persona entra en ese periodo de confusión, entonces viene el peligro de actuar sobre esa atracción. En el momento en que una persona esté atraída hacia una persona del mismo sexo, eso no quiere decir que sea homosexual. Eso se llama atracción al mismo sexo. Existe una confusión digamos, porcentualmente, hace unos 15 años era más o menos del 10% de la población juvenil que sufría esta confusión, ¿será que me gusta mi compañerita porque me cae muy bien, porque siento que la quiero? ¿Será que si no soy bueno para los deportes significa que no soy hombre? ¿Será que si soy muy artístico? Y como ustedes saben cómo uno cuando es niño puede ser tan cruel, ¿verdad? A un hombre que es más artístico, que no le gusta jugar fútbol, inmediatamente comienzan a molestarlo y a decirle, sos gay, Entonces comienza dentro de su corazón, ¿será que yo tengo lo que necesito para ser hombre? ¿O será que de veras yo soy distinto? Entonces eso, por eso es que Evelyn le decía, eso sumado a otras piedras y rocas que pueden haber en el flujo natural de ese río, puede llevarlos a creer que tienen una atracción al mismo sexo y que es algo
con lo que ellos no pueden hacer nada. ¿Verdad? Cuando esa última piedra, digamos, que es la que puede ser la que defina el cambio de un curso, es el actuar sobre esa atracción. Y eso ya genera otro problema porque ahí sí ya se generan rutas en el cerebro, rutas de placer, le llaman los neurólogos. O sea, nuestro cerebro reconoce el placer que siente de tener una relación sexual con una persona del mismo sexo. Otra vez, eso no quiere decir que porque la persona sintió placer, entonces es homosexual. No, lo que es humana. Es humana porque el cuerpo está diseñado para tener sensaciones, para percibir lo que sus sentidos fueron hechos y eso lo estimula. Eso no lo hace homosexual. Por eso es que ahora, fíjense que trabajando en familia nos hemos topado con muchos casos en los que ya no solo los hijos que están sufriendo esta confusión de identidad sexual, fíjense que no siempre dicen, a sus papás no dicen que son homosexuales. Generalmente comienzan diciéndoles que sienten que son bisexuales. Porque lo que están diciendo es eso. No saben cómo explicarlo, pero lo que están diciendo es, me gusta el sexo opuesto, pero también me gusta me siento cómodo de mi mismo sexo. ¿Por qué? Porque es eso, o sea, nuestros cuerpos, cuando nosotros estamos tristes, cuando sentimos que estamos abandonados, si llega alguien del mismo sexo y nos da un abrazo, tal vez que nosotros necesitamos, podemos confundir y decir, sentí tan rico ese abrazo, y capaz que yo soy homosexual. ¿Me entiendes? O sea, es más, o sea, comienza de una manera muy sutil. Y ahí es donde nosotros los papás y los adultos entramos, y es nuestra tarea el afirmar la sexualidad de nuestros hijos. Ya vimos desde el momento de la concepción hasta el momento en el que nosotros nos vayamos de esta tierra, o nuestros hijos, porque siempre tenemos que estar afirmando la sexualidad. Entonces, ¿cómo se hace? Así de sencillo, diciéndole a nuestros hijos, exaltando sus atributos, sus atributos masculinos y femeninos, siempre rescatando aquel diseño de Dios para nuestros hijos. Digamos, les vamos a contar algo así muy en confianza. Nosotros tenemos un hijo grande, ya les contamos, y 2 hijas mujeres. Yo me recuerdo cuando mi primera hija desarrolló, y fue el momento de la menstruación y todo, y entonces comenzó después a decir, porque como yo soy hombre, no puedo ni entender lo aburrido que puede ser para una mujer pasar todos los meses por lo mismo, ¿verdad? Pero como, o sea, tengo esposa y 2 hijas, pero fíjense, entonces nosotros lo que hacíamos es que cuando comenzaron, lógicamente, era molesto para mi hija, así como, la otra vez. Entonces, en lugar de decirle, ay, sí, qué horrible, comenzamos a decirle, te das cuenta, el privilegio que tenés de parte de Dios, que te diseñó como mujer, y esto es la muestra que tu cuerpo está preparado, que tu cuerpo o sea, va a poder generar vida. Y comenzamos, y miren, me acuerdo de sus caras. Y ahora que mis hijas ya están más grandes, ya tienen muchos años de haber desarrollado, me gusta cuando ellas todavía a veces hacen el comentario, la que ya me vino, y inmediatamente dicen, gracias a Dios, porque eso significa, y fíjense que repiten lo que nosotros les dijimos siempre. Entonces, no es para ponernos de ejemplo, pero nos hemos dado cuenta cómo funciona lo que nosotros les decimos, ¿se acuerdan? Para los que estaban desde el principio, todo lo que nosotros les digamos a nuestros hijos, y sea lo primero que escuchen en cada tema, de ahí en adelante todo lo que ellos oigan, lo van a filtrar a través de eso. Entonces, ¿qué pasaría? Si viene alguien y le dice a mi hija, pero es que qué horrible es eso, yo les garantizo, mis hijas les dicen, pero solo ponete a pensar. Y les van a repetir lo que nosotros les dijimos a ellas desde que eran niñas. Entonces, es más, o sea, es menos confuso de lo que parecería. Lo que pasa es que, lógicamente, la sociedad nos lo ha presentado como algo con lo que ya no tenemos opción, ya no tenemos... Bueno, sí, ahora que nos invita y a nuestros hijos a experimentar. Entonces, poniendo en práctica ciertas herramientas que son muy sencillas y muy básicas, podemos comenzar a hacer la diferencia en la vida de nuestros hijos. ¿Y saben qué es lo lindo? Se los prometemos porque nosotros hemos visto muchos casos de papás que han llegado con este tema, y al comenzar a aplicar ciertas herramientas, sus hijos han comenzado a reencauzarse de manera natural y normal, comenzando por tener relación, recuérdense siempre, con una figura femenina que sea una figura materna, y una figura masculina que sea una figura paterna, aunque no sea el papá biológico, ¿verdad? Siempre se necesita la figura. 2 cosas más antes de terminar. La primera es, ¿qué sucede cuando el curso de un río natural
es obstruido. Abre por otro camino y causa destrucción. Y eso es lo que tenemos que tener conciencia. La cultura ahora nos dice es que amor es amor, déjenlos vivir. Lo que pasa es que nosotros sabemos que el curso de un río que es obstruido en su curso natural va a causar desastres, va a causar inundaciones, va a llevarse cosas que no tiene que llevarse por delante. Los estudios lo ratifican otra vez. Médicamente, los grupos homosexuales y o de transgéneros sufren más depresión, más ansiedad, más suicidios, son personas que tienen inestabilidad relacional, tienen vidas, la mayoría terminan sus vidas sin hogares, sin familia, sin nadie que los quieran, tienen problemas financieros, son más impulsivos, generalmente sufren más violencia. Entonces no es porque nosotros no querramos que la gente viva su vida y sea feliz, es porque sabemos que cuando el curso natural de un río, en este caso el río de la sexualidad, es obstruido por eventos que sucedieron en su niñez y eso lo lleva a otro lugar, van a haber destrucción y va a haber muerte. Eso es lo que, no solo es una muerte bíblica, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Porque los separa de Dios, sino es una vida de mucha destrucción. Y lo segundo, que es la buena noticia, ¿qué sucede si nosotros en ese curso de un río natural quitamos las piedras que están obstruyendo? ¿Qué sucede? El río va a recobrar su ruta natural, su curso natural. Entonces, ¿puede alguien sanar de una atracción al mismo sexo y o del homosexualismo o incluso de las personas que han tomado el paso de convertirse, lo voy a decir así, entre comillas, al otro sexo, por ejemplo, hombres que se operan incluso o mujeres que se han operado para convertirse en hombres? Sí, si se quitan esos obstáculos, si se quitan esas grandes rocas. No podemos revertir un abuso, pero sí podemos ayudar a la persona a sanar. Y de eso es lo que nosotros quisiéramos terminar hablándoles. Y es, si ustedes están observando en este momento algo de lo que hemos platicado en la vida de sus hijos les han dicho que están confundidos, que creen que son del otro sexo, que creen que les gusta, entonces no es para juzgarlos y decirles es que la verdad es que sus hijos tienen un problema, pero la experiencia y la estadística nos dice que lo más probable es que sí sucedió un evento que los marcó de alguna manera. Entonces no es para decirles, sí, es que ni modo, como le pasó, sino que ayudar a nuestros hijos, seamos nosotros o a través de algún terapeuta que nos pueda echar la mano ahí en ese sentido, de llegar a descubrir qué fue lo que sucedió, y es eso, que su corazón pueda sanar. Porque si no sana su corazón, vamos a tratar de modificar la conducta de la persona, pero no va a haber un cambio real. Entonces, fíjense que en la práctica, y es algo que es eso, las estadísticas lo demuestran, generalmente es eso. O sea, en una persona que tiene una atracción al mismo sexo o que es homosexual, en la estadística dice que por lo menos en el 80% de los casos sufrió algún tipo de abuso. Y fíjense que nosotros a veces pensamos en abuso físico como violación, pero un abuso sexual se puede manifestar de muchas maneras. Una persona se puede desnudar enfrente de nuestros hijos y hacer ciertas cosas que tal vez no lo tocaron, pero lo abusaron sexualmente. Fíjense que platicando con una persona, y cuento este caso sin nombres, pero una señora nos acercó en algún momento a decir que su hijo de 12 años le había dicho que creía que era bisexual. Entonces yo comencé a hablar con ella y tratar de indagar un poquito más qué ha estado pasando con su hijo, qué. Y entonces fíjense que nos dice, es que fíjense que ha estado jugando mucho un juego en línea, y entonces se conecta con otras personas a jugar. Y entonces después la señora se enteró que una persona, imagínense, eso fue aquí en Guatemala, un hombre de 40 y pico años en España, homosexual, comenzó a enviarle fotografías de él desnudo y haciendo cosas horribles al hijo de 12 años en Guatemala. Entonces yo le digo, mire, su hijo fue abusado sexualmente. Y ella se me quedó viendo y me dice así como, no, Ricky, no entendió. O sea, no, si él vive en España, me dice, usted es la que no me entendió. Le digo, su hijo no tuvo necesidad de haber estado en el mismo cuarto con esa persona para haber sido abusado sexualmente. Entonces, cuando nosotros veamos e identifiquemos ciertas cosas, ese es el momento, si no lo habíamos hecho antes, porque tenemos que estar cuidando el corazón de nuestros hijos, de comenzar a ver qué fue lo que sucedió, y en el momento que nuestros hijos sanan, o cualquiera de nosotros, es eso,
se eliminan esos obstáculos del flujo natural del río y va a comenzar a fluir natural. Y miren, todo quedó en un momento duro de confusión, que incluso les digo, fue de bendición en el sentido que se descubrió lo que había detrás, ¿verdad? Aquí vamos a terminar. Como verán, es un tema que nos apasiona, hemos visto mucho dolor de parte de hijos y padres que atraviesan por este camino. Sin embargo, también hemos visto muchos testimonios de restauración donde las personas han recuperado ese curso natural de su sexualidad. No sé si hubiera alguna pregunta que quisieran compartir. Creo que la mayoría respondimos. Si no, hay una que quisiera responder y tiene que ver con qué hacemos cuando alguien de nuestra familia cercana se comporta o tiene conductas homosexuales. ¿Nos acercamos, no nos acercamos? ¿Qué hacemos con nuestros hijos? ¿Participamos? Y les vamos a dar, miren, ahí otra vez hay mucha tela que cortar, hubiera dicho mi abuelita, pero otra vez, la principal arma que tenemos, la principal herramienta, la principal estrategia es el amor. El amor es lo que va a acercar o a alejar a nuestros hijos o a esas personas que están pasando dificultad, ¿verdad? El hecho de aceptarlos, respetarlos, no significa que estamos a favor de una conducta que los está lastimando. Como les digo, recuérdense otra vez qué pasa con un río que es obstruido, que su curso es tapado. Hemos visto aquí en Guatemala cuando han habido inundaciones y se tapa porque se trabaron en el puente o por basura. Cómo ese río que sale de su causa destruye. Eso es lo que nosotros queremos evitar en las personas. Entonces, no somos partidarios de rechazar, no creemos que esa sea la solución. Sí creemos en proteger, ¿verdad? No quiere decir, tenemos un conocido que su hermano era homosexual, tenía una pareja, vivía hombre con hombre, y ellos lo que hacían era recibirlos en su casa para cenar, siempre y cuando tuvieran una conducta respetuosa, no se quedaban a dormir en su casa, ¿verdad? O sea, no era como, vénganse aquí, duerman en el mismo cuarto y sabemos qué pasa ahí, nuestros hijos, pero los invitaban. De hecho, en un momento, la hermana de este hombre le celebró el cumpleaños a la pareja y ese hombre se puso a llorar porque le dijo que nunca nadie le había hecho eso. O sea, ella lo que hizo fue amarlo. No estamos diciendo que esos hombres se curaron y al día siguiente dijeron, ya somos, ya nos amaneció, pero si nosotros queremos acercar a las personas a la verdad, el camino es el amor y el respeto, no la tolerancia. Esa palabrita es una palabra muy manoseada y mentirosa, ¿verdad? Entonces sí, porque miren, entraron varias preguntas y yo sé, y nosotros hemos atendido a muchas personas, porque yo creo que al día de hoy todos, o por lo menos la mayoría, tenemos a alguien cercano con una conducta homosexual o con atracción al mismo sexo, y entonces es eso, nosotros tenemos que entender lo que es el verdadero amor. Y entonces lo que hacemos, como dijo Evelyn, es, nosotros no les podemos decir que participen o no, pero si lo van a hacer, lo que sí es que solo pidan, digamos, que ustedes pueden establecer límites. Uno, por ejemplo, de estos amigos lo que hacen es eso, ellos lo que tratan es que estas personas lleguen a su casa, porque en su casa ellos les han hablado qué es lo que ellos les piden, ¿verdad? En cuanto a respeto, pero ustedes pueden hacerlo. O sea, ustedes pueden decirle, ok, vamos a llegar, pero yo te voy a pedir, es un límite que me pongo yo por mis hijos, queremos que ustedes respeten. Así como tampoco nos gustaría que en una relación heterosexual 2 personas se estuvieran besando y todo en la mesa cuando estamos almorzando, exactamente igual se pide el respeto del otro lado, ¿verdad? Y saben que estos amigos que Evelyn les contaba, que les dicen que pueden llegar a su casa, pero no pueden dormir en su casa porque saben que es una relación, pues, de fornicación, ellos tampoco lo permitían con un hermano de él que tiene una relación heterosexual, pero que no están casados. Entonces, es el principio, ¿verdad? No es contra el homosexualismo, sino que es en esta casa nosotros no permitimos que alguien se quede a dormir con una relación de fornicación o de adulterio, ¿verdad? Entonces no es contra el homosexualismo, pero en resumidas cuentas, una vez más, lo que Richard Cohen dice, esta batalla la gana el que ama más. De eso se trata. Aquí entra una pregunta, dice, ¿qué hacemos cuando el abusador está dentro de la familia? ¿Qué recomienda hacer con el abusador? Legalmente, cuando nosotros nos enteramos como adultos de que algún menor de edad está sufriendo abuso, nosotros somos responsables y copartícipes de denunciar. Suena duro y suena... Es muy difícil,
pero es confrontativo, pero nos toca denunciar, ¿verdad? Denunciar ante la ley y sí se tiene que hablar. Fíjense que hace como 2 años recibí un curso sobre abuso y protección de abuso a menores y una de las cosas que más hacen daño es el silencio, porque el abuso sexual es repetitivo. Regularmente esa persona que está abusando sufrió abuso. Entonces, cuando nosotros no hacemos algo al respecto, incluso estamos bloqueando la sanidad de esa persona que está abusando y se va a perpetuar. En este caso, recuerdo el testimonio de una mujer que llega y ella cuenta, después de una conferencia, se acerca a los conferencistas y le dice, yo sufrí abuso. Y en eso se acerca a su hermana mayor y le dice, yo también sufrí abuso. Y ellas dos, la hermana mayor y la hermana menor, la hermana mayor creía que si ella permitiera que la abusaran, estaba protegiendo a su hermana menor. Entonces las dos callaron. Entonces, el principal obstáculo para que sane el abuso es el silencio. Tenemos que aprender a enseñarles a nuestros hijos a hablar y nosotros mismos a hablar. Llegaron a confrontar a su mamá y le dijeron, mamá, tu papá, o sea, el abuelo había sido el abusador, tu papá nos abusó. Y ella se pone a llorar y les dice, también abusó de mí. O sea, ese papá, ese abuelo había abusado de su hija y 2 de sus nietas. Entonces, ¿qué pasó? Si ese primer abuso hubiera sido denunciado, se hubiera evitado el abuso de las 2 más pequeñas. Se cree que una persona que fue abusada, si no es sanada, puede, y comienza esa persona a replicar el abuso, puede abusar en su vida hasta 76 personas. Entonces, el daño y la destrucción que produce el abuso es muy grande. Entonces, es por amor incluso del abusador que nosotros hacemos una denuncia y buscamos que sea restaurada. Recuérdense, es eso, nosotros no vamos a denunciar por venganza, vamos a denunciar por amor, por protección y responsabilidad hacia la persona que está siendo abusada y por la oportunidad de que el abusador reciba ayuda, porque las probabilidades nos dicen que esa persona que está abusando fue abusada. Y es bien triste porque muchas veces el abuso, a pesar de que es un daño tremendo, es menos dañino que el que nuestros hijos se den cuenta que nosotros no estamos dispuestos a creerles o a hacer algo al respecto. Ese silencio los para lastimando más que el abuso en sí. O sea, no estoy para nada desmeritando el tema del abuso, pero es más doloroso para el hijo, el otro lo hizo y es una mala persona, pero que no me hayan creído mis papás o que no hayan hecho algo al respecto, para lastimando más a los hijos. Entonces, no es un tema fácil, pero sí, ya lo preguntaron y definitivamente sí es más, legalmente tenemos la responsabilidad de hacer la denuncia. Incluso es tremendo, pero si alguien nos lo cuenta a nosotros, en el momento que nos lo contó y nosotros nos enteramos, nosotros nos convertimos en corresponsables de denunciar a esa persona. Fíjense que nos quedan 3 minutos y hay varias preguntas, entonces para aquellos que quieran retirarse, con mucho gusto lo hacen porque no queremos abusar de su tiempo, no nos gusta pasarnos. Vamos a responder las que quedan. Es diferencia entre tolerancia y respeto. El día de martes, Axel Beteta lo dijo de una manera magistral, así que saber cómo me va a salir a mí, pero básicamente el respeto le dice, yo reconozco tu dignidad como ser humano. Tú tienes los mismos derechos a expresarte y a tener una vida feliz, pero la tolerancia nos dice, acepto lo que estás haciendo. Y en el momento en que nosotros aceptamos, estamos validando esa conducta que es destructiva, ¿verdad? Entonces es como decir que yo voy a tolerar que mi hija que pesa 80 libras y tiene 20 años y me diga que es gorda. Entonces la tolerancia me dice que tú tienes que aceptar que ella se vea gorda y acompañarla en ese camino destructivo. Eso es lo mismo si nosotros le decimos, ok, tú crees que eres un hombre en el cuerpo de una mujer y te vas a hacer una operación y te vas a quitar esto y te vas a hormonizar, como yo quiero ser tolerante, entonces yo voy a aceptar eso. Es exactamente igual de loco, ¿verdad? Entonces, la tolerancia acepta incluso la conducta destructiva y destructiva para esa persona. El respeto es, te amo, pero no estoy de acuerdo. Creo que estás equivocado en lo que estás haciendo, creo que te va a causar mucho daño, ¿verdad? Eso es tal vez una... Y miren, y les voy a decir algo y cómo lo veo yo. La Biblia nos enseña a nosotros que Jesús, dice la palabra, que Él ama al pecador,
pero aborrece el pecado. Eso es lo más difícil para poder practicar, ¿verdad? A nosotros generalmente nos sucede que cuando alguien está pecando y no nos gusta su vida o su conducta, nos cuesta poder amar a la persona. O nos pasa lo contrario, que es lo que nos está presentando ahora la sociedad, es lo tenés que aceptar y tolerar porque así es. Entonces, es eso, respetar es decirle a la persona, e incluso hay que hacerlo así, decirle yo te amo y estoy aquí para ti y todo, y contarle lo que lo amamos. Pero no estoy de acuerdo con la forma de vida que estás teniendo, y es eso, siempre decirle, no es porque a mí me caiga mal, sino porque no te conviene, ¿verdad? Y hablarles de esa manera, pero sí es bien interesante que nosotros ahora se nos ha metido ese término y ha venido a confundir más este y otros aspectos dentro de la sociedad. No es necesario tolerar para poder amar. Y podemos amar sin tolerar y aceptar el pecado. Y aquí dice, si en el caso de que alguien se considera asexual, ¿cómo podemos aconsejar o apoyar para que tome su mejor decisión en su camino? Otra vez, yo creo que hay que pensar en ese río de la sexualidad, explicarle que nosotros no nacemos asexuales, nosotros nacemos con un sexo definido, que va a tener un curso natural, habría que revisar y platicar con esa persona, probablemente hay un dolor en su corazón. Otra de las rocas grandes que pueden haber ahí es temor a relacionarse. Entonces, como les dijimos, este tema de asexual, transexual, bisexual, generalmente tiene mucho menos, no generalmente, tiene mucho menos que ver con el acto sexual en sí, y tiene mucho que ver con la parte emocional relacional. Entonces hay que ir a revisar en este caso de este jovencito o jovencita, qué heridas hay en su corazón, qué experiencias negativas ha tenido, qué cosas lo han marcado para llevarlo a pensar que es asexual, y eso es un engaño, ¿verdad? La Biblia nos habla que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y eso quiere decir que nosotros pasemos por ese filtro de lo que dice la palabra, la verdad, todos los pensamientos, como les dice Ricky, si todos nuestros pensamientos, nosotros actuáramos sobre todos ellos, estaríamos metidos en muchos problemas, ¿verdad? Y solo porque para terminar, aquí hay un comentario que dice, una persona me dijo que como acá en Guatemala los procesos legales no funcionan como debieran, suele ser peor el proceso para el abusado. Le voy a decir, o sea, en Guatemala y en casi todos lados, pero en Guatemala es cierto, los procesos legales, judiciales son lentísimos y muy malos, pero no significa entonces que no tengamos que hacer lo que a nosotros nos corresponde, ¿verdad? Porque recuérdense que no estamos hablando únicamente del delito del abuso sexual, sino que en realidad nosotros somos responsables de denunciar cualquier delito del que nosotros somos, del que tenemos conocimiento. Ajá. Entonces, no estamos diciendo que sea fácil para nada, y en Guatemala más difícil, sí, pero se establece el camino correcto. Y eso es lo que le digo. Y a sus hijos o a la persona a la que se está ayudando, lo que se le está diciendo es eso, te creo y te amo tanto que voy a hacer cualquier cosa, aunque sea difícil, para poder, por lo menos de manera física, pues material, hacer lo correcto. Pues básicamente terminamos con esto. Si hubiera alguien que quisiera pues platicar de algún tema específico a través de Sofi, con mucho gusto nos conectamos. Vamos a seguir algunos temas y ¿verdad? Nos gusta poder apoyarlos a ustedes. Sabemos que están en una tarea, ustedes son valientes y quisieran solo terminar orando, bendiciéndolos a ustedes y bendiciendo a sus hijos, ¿verdad? De verdad, como ese cauce de río que tiene un río, un curso natural. Hay cosas que podemos hacer, quitar esas rocas que tal vez están obstruyendo ese flujo sexual normal, natural, para el cual fueron diseñados sus hijos, y lo que a ustedes les toque hacer, lo hacen con amor, porque el Señor es el que va a obrar la parte que está fuera de nuestras manos. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada uno de estos padres que hoy se conectaron. Gracias por estos hombres y mujeres valientes, Señor, que están tratando de buscar las herramientas. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti están las respuestas. Sabemos que tú respaldas a aquellos que te amamos. Tú estás por nosotros, Señor. Tú dices que tú tienes pensamientos de bien y no de mal
para darnos ese fin que esperamos. Señor, te pedimos que tú rodees a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a aquellos jovencitos que están a nuestro cargo, sobre quienes tenemos una influencia. Ayúdanos a ser esos modelos, a tener congruencia en nuestra vida y por sobre todas las cosas, a amarlos. Señor, permite que nosotros seamos ese canal de amor que tú tienes hacia ellos. Permítenos recordarles como tú nos has recordado a nosotros, que son hijos, que son amados y que tú te complaces de sus vidas. Te damos las gracias, Señor, y ponemos delante de ti aquellas cargas que tenemos. Te pedimos que desates estrategias, ideas, que reveles en sueños, en visiones, que tú traigas a luz aquello que está lastimando la sexualidad de nuestros hijos, de nuestros familiares, y que nos ayudes a tomar esa posición para protegerlos, Señor, para decir la verdad, porque creemos firmemente lo que dice tu palabra, que conoceremos la verdad y es la verdad la que nos hará libres. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.